Bueno, pero permítanme porque a propósito que estamos en esto después de la jornada electoral del 8 de marzo, todo esto que estamos viviendo, la discusión de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Salima Félix, se dio por cuenta de las elecciones del 8 de marzo, en donde el sistema electoral también estaba en juego porque el presidente Gustavo Petro lo venía atacando desde semanas atrás, diciendo que aquí había riesgo de fraude. Usted está precisamente con los observadores internacionales que estuvieron aquí presenciando nuestras elecciones. ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Qué dijeron? Camila, muy buenos días. Los saludo con el jefe de la misión de la observación electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González. Doctor Esteban, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Una de las principales conclusiones que obtuvimos el día de hoy es que en estas elecciones del 8 de marzo tuvimos una mayor participación por parte de la ciudadanía en comparación con los años anteriores. Sí, es muy importante decir que la misión de observación de la Unión Europea consiste en 145 observadores sobre el terreno, además de 12 eurodiputados y de las embajadas de la Unión Europea que prestan su personal. Por lo tanto, es una misión muy amplia y que la información con la que contamos es información propia. Y los datos con los que trabajamos son datos propios y no datos que nos haya dado ninguna institución colombiana. Y en ese sentido podemos decir que las elecciones del domingo pasado fueron unas elecciones normales. Fueron unas elecciones como se habrían producido en cualquier otro país democrático, con las características particulares de la democracia colombiana en cuanto a violencia, en cuanto a polarización y en cuanto, por ejemplo, circunscripciones como las CITREP, que a lo mejor fueron desnaturalizadas. Pero en términos generales los colombianos pudieron votar, votaron con libertad, votaron a quien quisieron, y la conclusión de que eso fue así, o la demostración de que eso fue así, es que en estas elecciones, con respecto a otras similares en los últimos 30 años, la participación ha sido mayor. Camila, lo escucha el jefe de la misión. Gracias, Salima, señor González, gracias por atendernos. Mire, ustedes como observadores internacionales de este proceso electoral del 8 de marzo y que seguramente van a estar aquí en mayo y en junio para primera y segunda vuelta, ¿cómo ven esos mensajes que se mandaron desde el gobierno, desde el propio presidente Gustavo Petro, atacando el sistema electoral y haciendo críticas importantes a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral? ¿Eso ustedes qué percepción les da frente a todo el proceso que se vivió? Nosotros no entramos en política colombiana. No respondemos a ningún interlocutor político ni emitimos mensajes políticos. Sí le puedo decir que cuando el presidente Petro hace una advertencia, la examinamos con particular cuidado y con particular atención porque proviene del presidente, que además tiene los recursos que le corresponden a la presidencia para perseguir los delitos y perseguir las infracciones. Y en ese sentido sí le puedo decir que en este momento, porque el escrutinio acaba de empezar, pero en este momento nosotros no hemos detectado ningún fraude. En este momento. Es decir, ustedes dicen, no nos metemos en política y entiendo perfectamente, pero a esas preguntas y acusaciones y observaciones que ponía el presidente sobre el sistema electoral, la respuesta que ustedes dan es, viendo nosotros como observadores internacionales, no hay ese riesgo que el presidente dejó sobre la mesa. El sistema colombiano es un sistema muy garantista. El recuento es manual, el software sirve solo como una calculadora, se cuentan todos los votos, hay jueces y abogados presentes, están los abogados de todos los partidos políticos. Ese proceso de escrutinio acaba de empezar y tenemos que atenernos al resultado que ese escrutinio dará, que será el verdadero resultado de las elecciones. El preconteo no es el resultado electoral, y todas las denuncias que el presidente haga, como las que hace el ministro del Interior o como las que hace el ministro del Ejército, el ministro de Defensa, pues las vamos a atender porque proceden de instituciones muy importantes y además de instituciones que tienen sus propios recursos para perseguir esas anomalías que denuncian. Pero, insisto, en este momento, hoy, y con el escrutinio recién comenzado, nosotros no detectamos fraudes, lo que decir que no vaya a suceder mañana. Hoy, no. Doctor González, ustedes entregan esta declaración preliminar que se titula, lo que usted ya estaba diciendo, elecciones transparentes y bien organizadas, pese a cuestionamientos y desafíos de seguridad. Quiero preguntarle por eso último, ¿cuáles fueron los principales desafíos de seguridad que identificaron ustedes? Bueno, es consciente usted, más que yo, que hay una parte del territorio nacional colombiano que está ocupado por ejércitos ilegales bien armados que han intentado coaccionar o que han coaccionado a partidos políticos y a votantes,
De hecho, tenemos que lamentar y condenar la desgraciada muerte de 3 soldados transportando material electoral. Hay zonas del país donde la lucha armada, si se le puede llamar tal, no cesó durante la jornada electoral, y eso es un inconveniente y gravísimo a la hora de celebrar elecciones. Pese a ese inconveniente, pese a esa violencia presente en buena parte del territorio colombiano, las elecciones se pudieron celebrar. No sé si hay muchos países en el mundo que en estas circunstancias son capaces de celebrar elecciones como las celebró Colombia el domingo. Pues don Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea aquí en Colombia, mil gracias por atendernos y pues por estar vigilantes también a este proceso electoral de nuestro país. Un saludo especial. Nos quedaremos hasta el mes de julio. De los 145 que le he dicho que somos, no se mueve ninguno. Estaremos con ustedes acompañándoles hasta el final. Un saludo también de mi parte. Pues qué maravilla, eso da mucha tranquilidad, sobre todo porque el sistema electoral, después de las acusaciones que ha hecho el primer mandatario, pues estaba también en juego, y aquí los observadores internacionales están diciendo que hasta el momento todo va en orden, que hay que terminar los escrutinios, pero que de todas maneras ellos no han observado ningún tipo de anomalía. Son las 11 de la mañana, 49 minutos, pero después de las elecciones la noticia fue pues el triunfo de Paloma Valencia con la acaudalada votación que también logró Juan Manuel Oviedo, que los tiene pues negociando de si es fórmula vicepresidencial o no de Paloma Valencia. Hasta el momento, después de la reunión y el café que se tomaron, no han llegado a una conclusión, y entonces pues el país está expectante sobre qué va a pasar con esa candidatura que salió de la gran consulta que iniciaron 3 personas: David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. Y por eso quiero saludar al exministro Cárdenas, que nos acompaña hasta ahora. Doctor Cárdenas, gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Gracias, Camila, un gusto como siempre. Bueno, ¿usted está igual de expectante que el resto del país, o de qué depende este tema de lo de Oviedo y Paloma Valencia, o quién va a ser la fórmula vicepresidencial? Pues ojalá que sea Juan Daniel. Yo creo que el consenso que ha habido entre los miembros de la consulta es que sería el indicado por muchas razones. Bueno, porque logró una extraordinaria votación, un gran resultado, se posicionó muy bien como una persona con un mensaje distinto al de Paloma, entonces es un buen complemento, y pues con un buen caudal de votos, de manera que ayer en el almuerzo que tuvimos hubo mucho consenso alrededor de que esa era una muy buena opción. Ahora, todo depende pues de esa conversación ya del 1 a 1 entre ellos, a ver si eso se concreta, también de cómo se evalúan las cosas, pero ojalá que fuera así. Pero si no es así, pues hay que seguir buscando personas que le den a la fórmula de Paloma Valencia pues un complemento natural, que la pongan más cercana también a ese electorado que está más al centro y que tiene unas ideas distintas en ciertos temas donde es posible llegar a acuerdos. ¿Yo qué creo? De la consulta que nosotros creamos, hay que dar el paso